En el tema de Georgia, es un tema que, bueno, pues tiene ya una historia larga y que en este momento se nos está repitiendo en los medios de comunicación siempre el discurso clásico, ¿verdad? Con la estructura clásica, que es que el pueblo georgiano en masa sale contra unos dirigentes que quieren imponer una ley rusa para de esa manera reprimir la democracia. Fantástico, automáticamente uno al que le han dicho constantemente durante 50 años que la democracia es la panacea y todas las virtudes habidas y por haber, entendiendo por democracia este chiringuito, que no es exactamente lo que manda una democracia, y a partir de ahí tú dices, ¡ay, por Dios! Esa situación del país se vuelve muy problemática, porque en ese momento Georgia tiene una brigada desplegada junto con la OTAN, no recuerdo ahora mismo porque mi cabeza no da para mucho, creo que fue en Afganistán. Las dos brigadas restantes palman, pierden. Y a partir de ahí surge una nueva presión por meter un caballo de Troya de la OTAN en el Cáucaso. Como están reproduciendo el mismo proceso que han reproducido en Ucrania y en otros países previamente, que consiste básicamente en lo siguiente: subvertir el orden social previamente mediante el cambio de mentalidad, automáticamente forzar e influir en la política interna mediante agentes al servicio de los intereses extranjeros y concretamente de la OTAN, y una vez que lo consiguen, fuerzan un vuelco, un cambio de gobierno, que es lo que hicieron con el golpe de Estado del Maidán. Se han introducido en Georgia una serie de ONGs que nunca son inocentes y nunca son. La Cruz Roja no es inocente. La Fundación Pablo Iglesias, no me hagan reír. Open Warriors, 3/4 de lo mismo. Médicos Sin Fronteras, igual. Y aquí hay una serie de ONGs que están desarrollando una serie de políticas que, como desde el gobierno no se imponen, ellos las promueven y buscan chocar con la sociedad. Y el partido que está promoviendo mayoritariamente la ley de agentes extranjeros, que les voy a explicar en lo que consisten inmediatamente, pues es el mismo partido que ha puesto a la presidenta y que luego lo ha traicionado, cosa que ya hemos visto en otros lugares de la historia, el caso, por ejemplo, de Ecuador con Correa, etcétera. Bien, pues esta señora, una vez que está allí, el Parlamento promueve una ley que dice que si alguien se está siendo financiado y alguien está siendo impulsado por una potencia extranjera, tiene que ser público. Aquí, este partido político ha impulsado algo tan sencillo como que hagan lo mismo que se hace en YouTube. Si en YouTube se pone un vídeo en un canal que pertenece a un medio de comunicación que era público, ejemplo, la Deutsche Welle, se pone debajo que ese vídeo y ese canal está financiado por la televisión pública alemana. Lo mismo pasa con el canal francés y lo mismo pasa con Radiotelevisión Española. Es decir, que no están implementando una ley terrible por parte del terrorista autócrata de Moscú para reprimir a la democracia en Georgia, sino que están aplicando las mismas normas que existen en Estados Unidos y en la Unión Europea, que allí no existían. Y a continuación se aprueba la ley, pero ya se encargan esas ONGs, que vamos a decir cuáles son y qué hacen y quién las paga, para mover la calle, para presionar al Parlamento. La señora Salomé, que me recuerda a la artista que ganó Eurovisión hace ya una temporada, esta señora, que es una bruja con cargo de presidenta, se encarga de vetar la ley. Y el veto de la presidencia puede ser removido mediante la mayoría simple del Parlamento y se promueve. Bien, ¿qué es lo que ocurre a continuación y no nos cuentan el señor Vallés en Antena 3 Televisión? Adivínenlo. Pues ocurre lo siguiente, muy facilito, que de repente al señor presidente del gobierno de un país soberano como es Georgia, se le presenta el comisario de turno de la Unión Europea y al señor Irakli Kovakidze le amenaza de muerte. Le dice: si seguís adelante con la ley de agentes extranjeros,
mira lo que le ha pasado a Fico porque a ti te va a pasar lo mismo. Y entonces este hombre lo cuenta en la prensa y en los medios de comunicación, que aquí no nos lo han contado, en O sea, Rusia. uno de nuestros queridos espectadores, Fico, es Robert Fico, que es el presidente de Eslovaquia. Al que le han pegado 2 tiros en la calle Eso. un presunto jubilado por no ayudar a Ucrania. Pero eso no es terrorismo yihadista, eso no es un lobo solitario. No, bueno, aquí por lo menos, poco menos los titulares eran que es que se lo merecía, ¿no? O sea, poco menos, ¿verdad? Y es que espérate tú, que se columpie, porque no, mira que no querer mandar nada a Ucrania. Bueno, pues el caso es que a continuación, en esa situación, un comisario de la Unión Europea amenaza de muerte a un presidente del gobierno de un país soberano, supuesto Estado miembro, no miembro socio de la OTAN y candidato al ingreso en la Unión Europea. Y se le amenaza de muerte. ¿Y qué entidades y qué organizaciones? Y cuidado porque esto forma parte de Ucrania 2.0. Piénsenlo así. Es decir, se está recabando su consentimiento como ciudadanos gobernados para que presten asentimiento y voten, y no tardaremos mucho en tener que volver a votar, para seguir impulsando la guerra contra Rusia. Que a mí me parece muy bien que se vaya en la guerra contra Rusia si Rusia nos hace algo o nos debe algo, pero no es el caso. ¿Qué ONGs tenemos allí partiendo el asunto? Pues tenemos la Open Society Foundations, Fundación Soros, cuyo supuesto objetivo, esto lo he tomado de la página web de estos pollos, es promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios de comunicación independientes. ¿Independientes de quién? Salao. Y tiene como proyectos en Georgia la reforma educativa y la defensa de los derechos humanos. Léase, sola y borracha quiero llegar a casa. Y sus programas supuestamente han fortalecido el apoyo a estas ONGs locales que a su vez financian de modo encubierto. Fundamentalmente a promover toda la agenda globalista y woke en Georgia. Por supuesto, no renuncian ni a la reforma del sistema educativo ni a meterle dinero en el bolsillo a quien corresponda para influir en el Parlamento.